Dicen que Tamar era perezoso, sin fuerza, sin talento, sin futuro, pero todos estaban equivocados, porque a veces la pereza no es falta de voluntad, sino un propósito que aún no despierta. Y el día en que Tamar tocó el fondo de su vergüenza, ese propósito finalmente abrió los ojos. Una sola decisión, pequeña, inesperada, cambió el destino de una aldea entera. Esta historia demuestra que la peor humillación puede convertirse en el inicio de un milagro, y que, a veces, la fuerza más grande no nace en los brazos, sino en la mente. En un valle silencioso, rodeado de colinas que dormían bajo el sol, había una aldea donde el hierro y el fuego marcaban el ritmo de la vida. Antes de que los gallos anunciaran la mañana, el repiqueteo de los martillos ya llenaba el aire, un sonido firme y casi sagrado que hacía vibrar la tierra como si respirara junto al metal. En el centro de ese mundo ardiente se levantaba la herrería de Baruch, un hombre cuya fuerza y honestidad eran conocidas en toda la región. Con brazos gruesos, espalda recta y un rostro curtido por los hornos, había convertido su oficio en un legado. Las herramientas que salían de sus manos eran buscadas desde aldeas lejanas. Nadie dudaba de su durabilidad. Baruch trabajaba con una calma poderosa. Cada golpe tenía intención, como si conversara con el hierro y entendiera su resistencia, su temperatura, su ritmo. Mientras otros confiaban solo en la fuerza, él combinaba músculo y paciencia, leyendo el metal antes de decidir dónde golpear. Su hijo Tamar era lo contrario. Tenía 16 años, cuerpo delgado, hombros estrechos y un andar distraído que contrastaba con la energía trabajadora del pueblo. Parecía vivir con la mente lejos del fuego y lejos del deber. Los vecinos lo miraban con lástima y crítica. Murmuraban que había nacido sin la chispa del hierro, que nunca sería como su padre. Nadie lo decía frente a Baruch, pero todos lo pensaban. Tamar no heredaría el oficio. Él fingía no escuchar, pero cada comentario se le clavaba hondo. Admiraba a su padre, sí, pero no creía tener el peso necesario para continuar ese legado. En la herrería, esa sensación se hacía aún más evidente. Mientras Baruch movía herramientas pesadas como si fueran parte de su cuerpo, Tamar barría, traía agua o clasificaba clavos. Cuando su padre le ofrecía el martillo, buscaba cualquier excusa para evitar tomarlo. «Hoy no, padre, tal vez mañana», decía siempre, pero había algo que casi nadie veía. Sentado en un rincón, Tamar observaba cada detalle, cómo cambiaba el color del hierro caliente, cómo un ángulo mínimo alteraba el sonido del golpe, cómo el fuego cobraba vida cuando recibía aire fresco. Era un observador nato, aunque aún no tuviera el valor de aprender, y Baruch lo sabía. Esa mirada silenciosa mantenía viva una esperanza pequeña, como una brasa escondida esperando viento. Quizás su hijo no necesitaba fuerza, quizás necesitaba otra cosa, algo que todavía no había despertado. Aún así, las dudas crecían. El tiempo pasaba y Tamar seguía siendo el muchacho de las tareas menores, y Baruch temía que, cuando sus manos ya no aguantaran el martillo, nadie tomara su lugar. Al atardecer, padre e hijo se quedaban a veces frente a la herrería sin decir palabra. Entre ambos flotaba una pregunta que ninguno se atrevía a convertir en voz. ¿Qué será de todo esto cuando yo ya no pueda trabajar? ¿Y qué será de mí cuando él ya no esté? Ese peso silencioso pronto dejaría de ser una sombra para convertirse en prueba, y la vida no pediría permiso. Una mañana que empezó como cualquier otra, el fuego despertó en la herrería y Baruch preparó el carbón, aunque su respiración sonaba distinta. Cuando Tamar entró, notó que su padre se detenía a tomar aire, como si el martillo pesara más que de costumbre. Terco como siempre, Baruch no dijo nada. Colocó una barra sobre la bigorna.
levantó el martillo y golpeó. El primer impacto sonó firme, el segundo, más débil. El tercero, casi no resonó. Tamar frunció el ceño. Algo no estaba bien, y lo descubriría demasiado tarde. El cuarto golpe nunca llegó. Baruch dejó escapar un suspiro entrecortado y se inclinó hacia adelante, apoyando una mano en la bigorna. Tamar dio un salto, soltando la escoba. «Padre, ¿qué pasa?» Baruch intentó incorporarse, pero un dolor agudo le atravesó el pecho. Su rostro, endurecido por años de trabajo, se contrajo como hierro bajo presión. El martillo cayó al suelo. El sonido metálico retumbó como un presagio. Tamar se lanzó a sostenerlo, pero la fuerza del padre aún era tanta que apenas logró evitar que cayera. «Respira. Despacio», murmuró, temblando. Pero Baruch jadeaba, buscando aire. Los vecinos cercanos, alertados por el ruido, entraron corriendo. 2 hombres lo levantaron y lo llevaron a su casa, mientras Tamar caminaba a su lado, pálido, en silencio absoluto. Cada paso parecía más pesado y cada latido en su pecho dolía como un martillazo hacia adentro. Cuando el médico llegó, la casa estaba llena de murmullos. Baruch era un pilar del pueblo y el temor se sentía en el aire. El médico revisó al herrero, escuchó su respiración, palpó su pecho y luego miró a Tamar con gravedad. «Ha sido demasiado esfuerzo durante demasiados años. Su corazón necesita descanso absoluto. Nada de levantar peso, nada de forjas, nada de trabajo duro». Tamar sintió que el aire se espesaba. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, esperando algo breve. «1 mes, como mínimo», respondió el médico. «Y si no se cuida, podría ser peor». La noticia corrió por la aldea más rápido que el humo. En horas, todos sabían que Baruch no podía trabajar. Las miradas se dividían entre preocupación por el herrero y lástima por Tamar. ¡Qué desgracia, justo ahora que su hijo no está listo! Pobre Baruch, si Tamar hubiera aprendido algo más. ¿Y quién hará las herramientas de la cosecha? Tamar escuchaba desde la puerta, con los puños cerrados. Quería defenderse, pero no tenía cómo. Era cierto, no sabía hacer nada de lo que la aldea necesitaba. Al caer la tarde volvió a la herrería, aferrándose a la idea de que todo seguiría igual. Pero al tomar el martillo de su padre, notó lo pesado que era. Lo sostuvo unos segundos y lo soltó, vencido por el peso y por algo más fuerte: el miedo. La herrería, siempre viva, parecía ahora un cuarto vacío. Las sombras se alargaban, revelando una verdad que Tamar nunca quiso ver. Su padre no era eterno, y esta vez sus manos no podían sostenerlos. Esa noche no durmió. Se quedó junto al fuego apagado, mirando la bigorna inmóvil, pensando en todo lo que nunca aprendió, en cada mañana que había dicho. Por primera vez sintió que tal vez ya no quedaban mañanas. A la mañana siguiente, aunque el mundo seguía igual, Tamar despertó con el pecho apretado. Baruch seguía acostado, respirando con dificultad, y cada movimiento suyo hacía temer lo peor. El silencio en la casa era extraño. Faltaba el martillo, faltaba el fuego, faltaba la presencia fuerte del padre. Aún así, Tamar decidió intentarlo. No por valentía, sino por desesperación. Fue hacia la herrería con pasos inseguros, sintiendo las miradas de los vecinos que esperaban su fracaso. Empujó la puerta, oyó el crujido familiar y por un instante imaginó que escucharía la voz de Baruch diciendo: «Hijo, tráeme el carbón». Pero la herrería estaba vacía, silenciosa, fría. Tamar respiró hondo. Tocó la bigorna, sintió el frío subir por el brazo, luego tomó el martillo. El mango, marcado por los años, tembló entre sus manos. Lo levantó apenas, y el peso lo venció. El martillo cayó con un sonido torpe. Detrás de él, 2 hombres que venían a encargar herramientas se miraron entre sí. «¿Ese es Tamar?»,
preguntó uno, burlón. ¡Claro! ¿Quién más? El hijo del gran Baruch, que no puede ni levantar un martillo. Tamar apretó los dientes, quiso ignorarlos, quiso creer que podía. Se acercó a una barra de hierro apoyada en el suelo, intentó levantarla, pero el peso lo empujó hacia atrás, hasta hacerlo caer sentado. Los hombres rieron sin piedad. «Cuidado, no te vayas a romper una uña». Con razón el viejo cayó enfermo. Trabajar solo tantos años mata a cualquiera. Tamar sintió el rostro arder. Se levantó rápido, más por vergüenza que por fuerza, e intentó de nuevo. Tomó la barra, hizo presión, pero un dolor agudo le atravesó el antebrazo. La soltó con un gemido. Los hombres, ya sin respeto, se acercaron. «Muchacho, deja el hierro, no es para ti. Busca otro oficio, algo más ligero. Barrer la plaza, por ejemplo. O cuidar gallinas, eso sí te saldría». Las risas llenaron la herrería. Tamar retrocedió hasta la pared, buscando dónde esconder su vergüenza. El martillo seguía en el suelo, como un recordatorio cruel de todo lo que él creía no ser. Un grupo de jóvenes, atraído por el alboroto, se asomó por la puerta. Tamar escuchó murmullos que le desgarraron el pecho. «Pobre Baruch, tantos años de trabajo para que su hijo sea esto. Ni siquiera intenta de verdad. No sirve, nunca servirá». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier martillazo. Quiso gritar, «No es así», defenderse, defender a su padre. Pero la voz no le salió. La garganta se cerró. Con la cabeza baja, empujó la puerta y salió sin mirar atrás, mientras las risas rebotaban en las paredes. Caminó sin rumbo, con las piernas pesadas y los ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. Llegó hasta un árbol, lejos de todos, y cayó al suelo. Allí, por primera vez en mucho tiempo, lloró sin frenar. Lloró por su padre, por la herrería, por las palabras que lo herían, por todas las oportunidades que había dejado pasar. Lloró por la certeza que lo golpeaba como hierro frío. No sabía qué hacer. No sabía cómo salvar a su padre, cómo salvar la herrería, cómo salvarse a sí mismo. Cuando el llanto se agotó, quedó un silencio profundo. Tamar levantó la vista y vio la aldea desde lejos. Humilde, tranquila, completamente dependiente del trabajo de su padre. Nunca había sentido el peso de esa responsabilidad hasta ese instante. Y entonces, sentado en la tierra, con el corazón apretado y los ojos hinchados, lo entendió por primera vez. Si él no hacía algo ahora, nadie más lo haría. Ese instante, mezcla de vergüenza, dolor y verdad, fue el inicio real del despertar de Tamar. Despertó antes del alba, aunque no había dormido. La humillación seguía clavada como una espina. Caminó hasta la ventana. La neblina baja cubría las casas, como si el pueblo entero estuviera envuelto en un silencio que él mismo sentía dentro. Su padre seguía acostado, respirando con dificultad, ajeno al caos que consumía a su hijo. Desde la noche anterior se hablaba de un evento, una competencia en la aldea vecina, un festival anual con pruebas de fuerza, destreza y resistencia. Algo que siempre había sido motivo de orgullo para otros y de vergüenza para él. Nunca había participado, nunca quiso ser observado, y después de lo ocurrido, menos aún. Pero algo dentro de él ardía distinto esa mañana. No era valentía, era cansancio, de huir, de esconderse, de fingir que no le importaba, cansancio de ser el hijo de Baruch que no sirve para nada. Necesitaba alejarse, aunque fuera por unas horas, limpiar la mente, respirar lejos de las miradas. Así que, casi sin pensarlo, comenzó a caminar hacia la aldea vecina. El camino era polvoriento, bordeado de árboles cuyo follaje filtraba la luz temprana. A medida que avanzaba, escuchó voces, risas, música, y cuando llegó, encontró la plaza repleta. Puestos de comida, niños corriendo, hombres apostando quién ganaría,
mujeres preparando coronas de flores. El ambiente era vibrante, alegre, completamente opuesto al peso en su pecho. Tamar se quedó a un lado, intentando pasar desapercibido. No había ido a competir, ni lo consideraba. Solo quería ver algo distinto, distraer la mente del eco cruel de las risas. Observó los primeros desafíos desde lejos. Carreras, equilibrio, fuerza bruta. Todo lo que siempre lo había hecho sentirse pequeño. Entonces anunciaron la primera prueba mayor, levantar una bigorna enorme hasta una plataforma de madera. Los muchachos más fuertes se adelantaron ansiosos. Tamar cruzó los brazos, resignado a ver lo de siempre. Pero esta vez fue diferente. Uno tras otro fallaban. Empujaban, levantaban, gritaban, y la bigorna ni se movía. Algunos se lastimaban, otros desistían. Las risas se apagaban. Incluso los más confiados parecían desconcertados. Tamar sintió un nudo en la garganta. Esa imagen, jóvenes fuertes intentando y fallando, le recordó demasiado su propio fracaso en la herrería. Si alguna vez te sentiste así, comparado, subestimado o humillado, escribe en los comentarios: yo también he sentido ese peso. Retrocedió, queriendo marcharse antes de que la nostalgia lo derrumbara otra vez. Pero entonces vio algo. No la bigorna, no a los competidores, sino unos troncos cilíndricos de decoración, dispuestos como parte de un arco rústico. Algo en su mente hizo clic. Una solución simple, ingeniosa, evidente, pero invisible para todos los demás. «Esto funciona», murmuró. Antes de darse cuenta, avanzó hacia la zona de pruebas. Algunos lo miraron sorprendidos, otros lo reconocieron, y algunos rieron, recordando al muchacho delgado que tantas veces había sido motivo de burla. «¿Tamar? ¿Qué hace aquí? Debe estar perdido». Tamar tragó saliva. No tenía fuerza, no estaba inscrito, nunca había competido, pero tenía algo que apenas empezaba a descubrir: su manera de pensar. Levantó la mano y pidió permiso a los jueces. Hubo carcajadas. Los jueces se miraron entre sí. «Si quieres intentarlo», dijo uno, «ve y pruébalo». Y Tamar caminó hacia la bigorna. No como quien huye, sino como quien decide intentar por primera vez. Se detuvo frente a ella como quien enfrenta a un gigante. Era enorme, un bloque oscuro de hierro enraizado en la tierra. Los muchachos que habían fallado seguían jadeando a los costados. Nadie esperaba nada de Tamar, por eso nadie prestó atención a lo que realmente observaba. Miró el suelo, los troncos, la inclinación del terreno, el espacio bajo la plataforma. Para cualquiera, decoración. Para él, un mecanismo perfecto. Respiró hondo. Las manos le temblaban por miedo, no por esfuerzo, pero esta vez ese miedo no lo detuvo. Colocó los troncos frente a la bigorna. Los murmullos comenzaron. «¿Qué está haciendo?» «Tonterías». Tamar no escuchó. Se arrodilló, buscó un punto de palanca y empujó. No la levantó, pero la movió unos centímetros, lo suficiente para que se apoyara sobre el primer tronco. El silencio fue inmediato. La bigorna, antes inmóvil, comenzó a rodar lentamente como un barco sobre rodillos. Tamar movía un tronco del final hacia adelante y repetía. No había magia, solo lógica. El público contuvo la respiración. «No puede ser, el chico lo está moviendo». A cada metro, la bigorna obedecía más. Al llegar a la plataforma, colocó 2 troncos como rampa improvisada. Ajustó el ángulo. Empujó una última vez. El bloque rodó y se detuvo en el lugar exacto. Silencio, murmullo, aplausos y miradas distintas. Tamar no sonrió. Solo miró la bigorna, incrédulo. Por dentro, algo había despertado. Los jueces anotaron su nombre entre los clasificados. Uno se acercó. «Buen trabajo, muchacho». Tamar levantó la vista. Por primera vez sintió que su mirada pesaba más que sus brazos. No había usado fuerza,
Había usado mente y por primera vez eso bastaba. La tensión en la plaza cambió. Ya no lo veían como al muchacho torpe de siempre. Ahora lo observaban con curiosidad. Los jueces anunciaron la segunda prueba. La multitud murmuró. Consistía en cruzar el río ancho que bordeaba la aldea. No había reglas. Nadar, flotar, improvisar. Los más fuertes estaban confiados. Tamar caminó detrás del grupo, aún con el pulso acelerado. Parte de él quería desaparecer. Otra parte, la nueva, quería seguir. En la orilla, el río brillaba como plata. Tamar escuchó las instrucciones sabiendo que nadar no era lo suyo. La derrota parecía segura, hasta que vio los toneles. 2 barriles grandes abandonados junto al cobertizo de pesca. Nadie los miraba, él sí. Flotaban, eso bastaba. Mientras los demás se lanzaban al agua, Tamar revisó los toneles, buscó cuerdas, encontró 2 resistentes, ató los barriles, colocó una tabla encima, tomó 2 ramas largas como remos. Desde la orilla risas. ¿Qué hace ahora? Eso parece un juguete. Pero esas voces ya no dolían. Empujó la estructura al agua, flotó firme. Tamar se acomodó y comenzó a remar. No avanzaba rápido, pero avanzaba. La corriente lo desviaba y él corregía. Constante, seguro. La multitud guardó silencio. Era distinto ver a alguien luchar contra la corriente y ver a un muchacho avanzar sobre algo que él mismo había construido. Poco a poco superó a competidores agotados. Los más fuertes habían gastado todo al inicio. Él conservaba energía. A mitad del recorrido sus brazos ardían, pero no se detuvo. Cada remada confirmaba algo nuevo en él. Al tocar la otra orilla, varios ya estaban allí, jadeando. No fue el primero, pero tampoco el último. Llegó entre los 5 mejores, suficiente para la final. Al bajar de su balsa, miró el río sin sonreír, pero con un brillo nuevo en los ojos. Los jueces anotaron su número. Esta vez, nadie se rió. La mente de Tamar seguía en el río, en los toneles, en la certeza de haber hecho algo impensable un día antes. Y por primera vez sintió una chispa verdadera dentro del pecho, la chispa de alguien que empieza a creer en sí mismo. La final fue anunciada con un entusiasmo que se extendió por toda la aldea vecina. La plaza volvió a llenarse. Niños trepaban a los cercos de madera para ver mejor, mujeres se abanicaban para aliviar el calor y los hombres apostaban quién sería el ganador. Todos hablaban del muchacho que había movido la bigorna sin levantarla y cruzado el río sin nadar. Tamar ya no era un desconocido ni un motivo de burla, era una sorpresa, y las sorpresas atraen miradas. Los competidores fueron conducidos a un campo abierto, donde el suelo era una mezcla de barro seco y pasto desgastado. En el centro esperaba el desafío final. Una carroza enorme, hundida en el fango hasta la mitad de sus ruedas. No era una trampa preparada, sino un accidente convertido en prueba. La lluvia reciente había dejado el terreno blando y la carroza cargada de sacos de arena había quedado atrapada como si la tierra la devorara lentamente. Las reglas eran simples. El primero que logre sacar la carroza del barro, gana. Los finalistas se alinearon frente al obstáculo. Algunos se frotaron las manos, otros probaban la firmeza del terreno con los pies. Tamar observaba en silencio, con el corazón acelerado. La carroza parecía un animal herido, pesado y testarudo. La señal se dio y los jóvenes más fuertes se lanzaron sobre ella con gritos de esfuerzo. Empujaban desde atrás, clavaban los hombros contra la madera, intentaban levantar las ruedas, jalaban cuerdas como si pudieran arrancarla de la tierra, pero cada intento solo la hundía más. Tamar observó, respiró, dio un paso hacia adelante pero no para empujar. Se arrodilló y hundió los dedos en el barro. Luego rodeó la carroza, no una sino varias veces, estudiando cada ángulo como quien examina un misterio.
Vio piedras dispersas, pequeñas pero firmes. Vio ramas gruesas, trozos de madera seca y un tronco cortado tiempo atrás, lo bastante pesado para servir de apoyo. Cada elemento fue tomando lugar en su mente como en un mapa. Mientras los demás seguían empujando sin resultado, Tamar comenzó a actuar. Colocó piedras bajo las ruedas, creando una base sólida. Luego acomodó las ramas como palancas, apoyándolas en el eje para cambiar la inclinación. Esparció tierra seca alrededor para aumentar la tracción. Todo en silencio, sin gritos ni alardes. El público murmuraba: ¿qué hace? No empuja. Solo acomoda cosas. Pero nadie avanzaba ni un centímetro. Tamar respiró hondo. Ató dos cuerdas al tronco caído y las sujetó a la parte delantera de la carroza. No para alarla con fuerza, sino para dirigir el movimiento. Empujó apenas, sintiendo cómo el peso cedía sobre las piedras. Usó la palanca, ajustó la cuerda, movió otra piedra. Entonces la carroza crujió, un sonido leve pero claro. Algo comenzaba a rendirse. Empujó otra vez, con precisión. La carroza avanzó medio palmo, luego otro. Los demás competidores se quedaron quietos, mirando incrédulos. Con un último ajuste, la rueda derecha encontró tierra firme y la carroza salió. No voló, no rodó rápido, no se levantó de golpe. Se movió suave, natural, inteligente, como si solo hubiera estado esperando a que alguien la entendiera. El silencio duró un instante. Luego, el campo estalló en aplausos y gritos. No celebraban músculos, celebraban inteligencia. Tamar quedó quieto, con el rostro manchado de tierra, sin comprender del todo lo que había hecho. Pero los jueces sí lo comprendieron, y la gente también. La carroza había cedido ante el único que no intentó vencerla con fuerza, sino con sentido. Esa fue la verdadera victoria de Tamar. El ruido de la celebración todavía lo seguía mientras caminaba de regreso a la aldea. Las voces, risas y aplausos vibraban en sus oídos. Llevaba las herramientas nuevas que había recibido como premio: un martillo de mango pulido, un fole pequeño y un cuchillo de herrero. Objetos simples, pero que para él significaban algo inmenso: respeto, reconocimiento, oportunidad. El camino estaba casi vacío. Los campesinos que encontraba lo saludaban con un gesto que jamás habían tenido para él: admiración. Nadie se burló, nadie desvió la mirada. Por primera vez, Tamar caminaba sin encogerse, caminaba erguido. A medida que se acercaba a la aldea, su corazón comenzó a latir más fuerte, no por miedo, sino por una sola pregunta: ¿qué diría su padre? Nada de lo que había logrado importaría realmente hasta enfrentarlo. Entró primero en la herrería. El lugar seguía oscuro y silencioso, el fuego apagado, la vigorna inmóvil, el martillo de Baruch exactamente donde lo había soltado el día del desmayo. Tamar pasó los dedos por la mesa. «Voy a encenderte pronto», susurró. Luego entró a la casa. Su madre levantó la vista al verlo con las herramientas y las manos sucias de barro. «Tamar, ¿qué ha pasado?». Él iba a responder, pero una voz débil lo llamó desde la habitación. «Hijo, ¿eres tú?». Tamar sintió que las piernas casi le fallaban. Entró despacio. Baruch estaba sentado en la cama, pálido pero alerta. Sus ojos se iluminaron al ver a su hijo cargando aquellas herramientas. «¿Qué traes ahí?», preguntó. Tamar dejó los objetos junto a la cama, con cuidado. «Padre, competí en la aldea vecina». Baruch lo miró con incredulidad. «¿Tú competiste?». Tamar asintió. «Sí, y gané todas las pruebas. No con fuerza, sino pensando, usando cosas que aprendí aquí contigo. Las palancas, los troncos, la lógica de tu taller. No sé cómo pasó, solo pasó». Baruch examinó a su hijo en silencio. Vio sus manos sucias, los brazos tensos, el rostro cambiado. Al fin extendió la mano.
Tamar se acercó. Baruc tomó su mano con una firmeza que no había mostrado en días. «Hijo, tenía miedo de no ver este día», susurró. «Miedo de que la herrería muriera contigo de espaldas. Pero ahora lo veo claro. Nunca te faltó fuerza. Te faltaba querer usarla». Una lágrima cayó sobre la mano del herrero. «No sé si estoy listo, padre», confesó Tamar. «No sé si puedo con todo lo que tú has hecho». Baruc apretó su mano. «No tienes que ser yo, solo tienes que ser tú, y tú has demostrado más hoy que muchos hombres en toda su vida». El silencio que siguió fue cálido, profundo. Tamar lo abrazó, y Baruc apoyó la frente en su hombro. Por un instante, parecieron dos formas del mismo hierro, una que dio forma toda la vida y otra que recién comenzaba a encontrar la suya. Afuera, el sol empezaba a bajar. Tamar no sintió miedo de la sombra en la herrería vacía. Sintió un llamado. En los días que siguieron, la aldea recuperó un murmullo que había perdido desde la caída de Baruc. Las personas pasaban frente a la herrería con curiosidad, preguntándose cuándo volvería el fuego. Y aunque aún no sonaba el martillo, había una expectativa suave en el aire. Tamar se levantaba antes del sol, se lavaba la cara, se calzaba las sandalias y se quedaba unos minutos mirando la herrería. Ya no la veía como un peso, sino como un lugar que lo había esperado toda su vida. Entraba despacio, tocando las herramientas de su padre, sintiendo la historia en cada una de ellas. No encendió el fuego de inmediato. Antes, dedicó horas a organizar, reparar y limpiar. Arregló el fole antiguo que tantas veces había visto en manos de Baruc, ajustó los clavos sueltos de la mesa, afiló cuchillas que habían perdido el brillo y clasificó con cuidado los trozos de metal dispersos. Era como despertar una casa que no había caído, pero sí había quedado dormida. La gente comenzó a fijarse. Algunas mujeres murmuraban al pasar: «Mira, Tamar está allí desde temprano. ¿Habrá aprendido algo en las competencias?». Los hombres observaban con cautela, sin atreverse aún a esperar demasiado. Los jóvenes, que antes no lo respetaban, se detenían brevemente frente a la puerta, recordando al muchacho que había logrado lo imposible sin usar fuerza bruta. Había admiración en sus miradas, aunque ninguno lo admitiera. Cuando al fin Tamar decidió encender el fuego, lo hizo con una calma nueva. Colocó ramas delgadas, sopló con suavidad, acercó el carbón y usó el fole con paciencia. La primera chispa apareció tímida, luego otra, hasta que el resplandor anaranjado llenó el interior de la herrería. Pero esta vez, el fuego no era el de Baruc, era el suyo. El primer encargo no fue grande. Una mujer necesitaba una bisagra rota desde hacía meses. Tamar calentó el metal, lo moldeó y lo golpeó con un martillo más ligero que el de su padre, pero con precisión. No tenía la fuerza de Baruc, pero sí una manera distinta de sentir el golpe. Al terminar, la bisagra era sólida e impecable. La mujer la tomó sorprendida. «Tamar, esto parece hecho por tu padre». «Mi padre me enseñó más de lo que creía», respondió él, con una sonrisa sin vergüenza. Los encargos comenzaron a llegar. Primero reparaciones pequeñas, luego herramientas completas, después pedidos de aldeas vecinas que habían escuchado del joven que resolvía lo imposible con ideas que nadie más consideraba. Tamar aceptaba todo, trabajaba con cuidado, con disciplina, con la mente despierta. Inventaba soluciones, mejoraba mangos, afinaba filos, creaba herramientas más ligeras y eficientes. La herrería volvió a llenarse de vida. Baruc, aún recuperándose, se sentaba cada tarde en la puerta. No podía trabajar, pero observaba a su hijo con un orgullo silencioso, como un fuego que no se apaga. Algunas noches, Tamar se sentaba con él y le contaba cómo había resuelto un problema o qué herramienta había reinventado. Baruc escuchaba con los ojos brillantes, como quien presencia algo milagroso.
Con el tiempo, la herrería de Tamar se convirtió en punto de referencia. Los jóvenes lo buscaban no solo para aprender a forjar, sino para pedir consejo. Algunos, frustrados como él lo había estado, confesaban: «Siento que no sirvo para nada». Y Tamar, con la calma que antes envidiaba en su padre, respondía: «La pereza no es falta de fuerza, es falta de propósito. Cuando encuentras tu camino, hasta lo imposible se vuelve posible». La frase comenzó a repetirse por toda la aldea. Su nombre, antes asociado a debilidad, ahora era mencionado con respeto. El que movió una bigorna sin tocarla, el chico que cruzó un río sin nadar, el que hizo salir una carroza como si la tierra le obedeciera, pero nada de eso le importaba tanto como el instante de cada mañana en que volvía a encender el fuego. Porque la verdadera victoria no había sido la competencia, ni los aplausos, ni los premios. La verdadera victoria fue descubrir algo que había estado dormido en él desde que pisó la herrería por primera vez. Que su mente también podía construir, moldear y transformar, igual que el hierro bajo el fuego. Y así, el muchacho que un día fue llamado perezoso, se convirtió en el hombre que enseñó a toda la aldea que la fuerza no siempre nace en los brazos. A veces, nace en el propósito. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la dejes ir. Todos cargamos un propósito dormido, esperando el momento exacto para despertar. A veces nace en el dolor, otras en la vergüenza, y muchas veces en el instante en que decidimos dejar de huir. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia habló a tu vida? ¿Dónde sientes que tu propósito está esperando para levantarse? Si deseas más historias así, de fe, valor y transformación, no olvides suscribirte. Gracias por ver hasta el final. Que Dios ilumine tu propósito y encienda el fuego que Él puso en ti.